chicos, nuevamente con ustedes. Bueno, pues pedirles disculpas, la señal de internet se fue y es por eso que a través de esta grabación estoy volviendo a tomar desde el inicio hasta el final nuestra clase de hoy, ¿no? Entonces, para aquellos también que no han podido ingresar a la plataforma Zoom por diversos motivos, una de ellas es la red, a veces baja, entonces ahí es donde se va la señal y bueno, pues es algo que no podemos nosotros controlar. Bueno, pues chicos, entonces el desempeño que estamos trabajando es delibera sobre asuntos de interés público y esos asuntos de interés público es los problemas de seguridad vial, delincuencia juvenil, incumplimiento de los derechos. ¿De qué manera? Para que tú participes con tus opiniones, propongas actividades colectivas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que este bien común se preserve, ¿no? Entonces, las distintas opiniones nos sirven para poder solucionar estos problemas públicos. El propósito de esta sesión de aprendizaje virtual es que tú logres identificar y reflexionar estos asuntos públicos que estén orientados al bien común. Aquí vemos una imagen donde adultos, niños, están recogiendo la basura que tiramos, ¿cierto? Que lo dejamos por ahí. Entonces están haciendo una limpieza del medio ambiente, de los suelos, ¿no? ¿Cierto? Porque están limpiando. El tema entonces que vamos a trabajar es asuntos públicos y el bien común. Observamos con detenimiento estas imágenes. Tienes un minuto para observarlas mientras que yo te voy detallando. La primera imagen es la falta de agua, ¿no? Muchos hogares humildes no tienen pues el agua en sus casas, ¿cierto? A veces comparten un caño común, un grifo común, ¿cierto? Entonces esa es una problemática que muchos de nuestros barrios, de nuestra comunidad, a nivel de nuestro país, están pasando. Al costado tenemos a una señora enseñando de repente la ayuda que el gobierno le está dando en dinero debido a la pandemia. Nadie puede trabajar, entonces ellos tienen necesidades, ¿cierto? Abajo vemos a una niña que está con su laptop haciendo una clase virtual, así como ustedes, justamente por esta situación del coronavirus, porque no podemos salir, ¿cierto? Entonces tenemos que ajustarnos a las reglas para no contagiarnos y enfermarnos, porque si nos enfermamos casi todos, ¿qué pasaría? Como me dijeron uno de sus compañeros, colapsa los hospitales y no podríamos atendernos, moriríamos, ¿cierto? Así como pasa en nuestro hermano país, el Ecuador, o como en muchos países. Entonces estamos tratando de que no se contagie, no nos contagiemos todos de porrazo, ¿no? Sino de poco en poco. Por eso es importante que te laves las manos, que cumplas las reglas. Al costado tenemos otra imagen de la contaminación de los ríos y muchos de nuestros ríos están así, botan la basura, tiramos una serie de cosas que vamos matando de repente nuestros ríos. Vemos otra imagen, observen con detenimiento. Acá, por ejemplo, tenemos también un choque. Seguramente porque uno de ellos o los dos estuvieron apurados a velocidades más de 60 de repente o 80, no lo sabemos, y han chocado para quedar ese auto así, de repente 80, 90, ¿no? De velocidad. Y se han chocado, es decir, no han cumplido las reglas de tránsito. En la siguiente imagen vemos el crimen organizado, la policía cómo es que atrapa a estos delincuentes, ¿no? Estos delincuentes asaltan las empresas, los bancos, a los empresarios, etcétera, ¿no? Y ellos andan armados, no tienen miramientos, te pueden matar simplemente. Inseguridad ciudadana, que también corresponde dentro del crimen organizado. Tenemos cualquier persona con un arma por tu cartera, son capaces de matarnos, ¿no? Entonces hay que evitar esas situaciones riesgosas. La corrupción. Hemos visto que muchos funcionarios, como por ejemplo los alcaldes, ministros, congresistas, se han dejado comprar por una cantidad de dinero de las empresas extranjeras o las empresas nacionales que vienen a hacer obras acá.
con dinero para que no sean fiscalizados, ¿cierto? Porque sus materiales son demasiado pobres. Acá vemos dos imágenes más. Viaje de tu boda, ¿no? Una vecina se casó y se fue de viaje a Cancún. La siguiente imagen vemos que a uno de tus compañeros lo han cambiado de colegio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas situaciones son de interés público? ¿Por qué? A ver, les doy un minuto para que reflexionen. A ver, ¿será la boda de tu vecina? ¿Será el cambio de colegio de tu compañero? ¿O que hayan celebrado su cumpleaños? ¿Eso será de interés público? Creo que no, ¿cierto? Eso es interés privado. En las situaciones de interés público, por ejemplo, es la basura, que no la recogen, que está tirada, ¿cierto? La contaminación de los ríos, que no cumplamos las reglas de tránsito, y debido a eso tenemos muchos accidentes, hay más muertes. Bueno, la estadística antes de que venga la pandemia, había más muertes en el Perú justamente por accidentes de tránsito. ¿Por qué será un asunto público y un asunto privado? ¿Por qué es un asunto público? Porque es una problemática que nos atañe a todos, que nos compete a todos, ¿cierto? Y un asunto privado, que es una reunión, una situación que sucede de repente a un grupo de vecinos, o nos sucede a nosotros. Por ejemplo, un cumpleaños es un asunto privado, que no es una problemática de interés público, ¿cierto? Observamos esta imagen y luego reflexionaremos. Bueno, pues aquí estamos viendo que el conductor de este auto casi atropella a este señor. Justo está encima del crucero peatonal, y al fondo uno de sus compañeros vio muy detenidamente esta imagen y observó que le tocaba pasar al peatón, es decir, que incumplió una regla este conductor, no hacer caso a las señales de tránsito y estar encima del crucero peatonal. Ha podido morir este señor, ¿cierto? Bueno, pues entonces reflexionamos. ¿Qué infracción está cometiendo este conductor? Incumplimiento de las reglas de tránsito, ¿cierto? ¿Crees que es una situación que afecta a los demás? Sí, nos afecta a nosotros, a todos nos afecta, porque el incumplimiento de las reglas de tránsito por parte de los que manejan y por parte de nosotros los peatones, vamos a generar muchas muertes. Las estadísticas antes de la pandemia decían que en el Perú más muertos por accidentes de tránsito, por influencia del conductor y del peatón, ¿cierto? Entonces sí es una problemática. La seguridad vial es un asunto que nos compete a todos, sí, es cierto, nos compete a todos, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales problemas de seguridad vial de nuestra comunidad, de Huancayo, de nuestra zona, de nuestro barrio? Que tampoco cumplimos las reglas de tránsito, ¿cierto? Si no hay policía, el conductor y el peatón pues no cumplen las reglas de tránsito, ¿cierto? Por eso ocasionan accidentes. Entonces, uno de los problemas es no cumplir las reglas de tránsito. La gran cantidad de autos también, ¿no? De autos, de camiones, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro parque automotor ya quedó pequeño, ¿no? Y las autoridades tienen que ver esa situación. En América Latina y el Caribe contamos con una riqueza natural cada vez más amenazada. El 22% de los bosques en el mundo están en esta región, pero entre 1990 y 2015, casi 1 millón de kilómetros cuadrados de selva fue extinguido. Esto es como perder 142,000 canchas de fútbol. Más del 68% del suelo en Sudamérica sufre erosión por la deforestación y la ganadería excesiva. Somos una de las regiones más biodiversas del planeta, pero actualmente más del 23% de nuestras especies están en riesgo de extinción. El 70% del agua que usamos en las ciudades, en la industria y en la agricultura regresa a nuestros ríos sin tratamiento alguno, exponiendo a 25 millones de personas a enfermedades y poniendo en riesgo sus vidas y su salud. Las personas y comunidades que denuncian esta devastación se enfrentan a asesinatos y ataques. En 2017, 116 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en las Américas. El panorama parece desolador, pero podemos cambiarlo.
El 4 de marzo de 2018, después de 6 años de arduas discusiones, 24 países de América Latina y el Caribe, en diálogo con representantes de la sociedad civil, lograron una propuesta que, de hacerse realidad, garantizaría el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano. Esa propuesta se llama Acuerdo de Escazú. Esta propuesta, como ninguna antes, dice que las decisiones sobre cuestiones que afectan al medio ambiente deben tomarse de la mano con las y los ciudadanos. Tu voz debe ser escuchada cuando se toman decisiones sobre el medio ambiente. Para lograr esto, el acuerdo dice que cualquier persona podrá solicitarle a su gobierno información sobre el medio ambiente en general, el estado de la contaminación del agua en el país, por ejemplo, o el impacto sobre el medio ambiente de un proyecto en particular, una mina, por ejemplo. Las autoridades tendrán un plazo de 30 días para responder de una forma que se entienda. El Estado también tendrá que contar con un sistema donde cualquier persona pueda consultar fácilmente información actualizada relativa al medio ambiente. Que las personas podrán participar en la toma de decisiones que impacten el medio ambiente. Las autoridades estarán obligadas a consultar y a tomar en cuenta las opiniones de las personas afectadas. La consulta deberá considerar la cultura y el idioma de las personas. Los pueblos indígenas no solo deberán ser consultados, sino que se buscará su consentimiento tal y como lo prevé el derecho internacional. Que las personas podrán recurrir a los tribunales o a mecanismos alternativos de resolución de disputas si su derecho a solicitar información o a participar no es respetado. También podrán recibir reparaciones en caso de haber sido víctimas si se causaron daños al medio ambiente. Que las personas, grupos y organizaciones que defienden el medio ambiente podrán hacerlo de forma segura. El acuerdo fortalece la obligación de los estados a reconocer, respetar y proteger todos los derechos de las personas y colectivos que defienden el medio ambiente y, de manera muy importante, a investigar y sancionar los ataques en su contra. Para que el Acuerdo de Escazú se implemente de forma efectiva, los países tendrán que capacitar a sus autoridades y funcionarios, sensibilizar a sus poblaciones a través de campañas informativas o programas educativos en las escuelas y fortalecer los registros y sistemas de información ambiental. Para lograr esto, el acuerdo invita a que los países cooperen entre ellos a través de talleres, encuentros y también en alianzas con estados de otras regiones. El desafío que enfrenta nuestro medio ambiente es enorme, pero este año tenemos una razón para estar optimistas. Desde el 27 de septiembre nuestros gobiernos podrán firmar uno de los tratados de derechos humanos y del medio ambiente más importante de los últimos 20 años. Para que el tratado se haga realidad, al menos 11 países de la región deberán firmarlo durante los próximos 2 años y ratificarlo. Pero el momento crucial empieza ahora, en septiembre. Si no alcanzamos esta cifra, perderemos la oportunidad de alzar la voz por los derechos humanos y el medio ambiente. Haz historia, exige a los gobiernos que firmen el Acuerdo de Escazú. Firma por el ambiente. Bueno, pues después de haber visto el video, Escazú son acuerdos regionales sobre el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, son acuerdos para cuidar el medio ambiente, ¿no? Y para el respeto de los derechos. Han firmado 22 países y el 22 de septiembre del año 2018 era esa firma. El Perú también lo ha firmado, también pertenece a Escazú, México, Argentina, Uruguay, Panamá, Brasil, ¿no? Y entre otros países. Ahora vamos a explicar qué es un asunto público. Como ustedes se habrán dado cuenta por las diversas imágenes que hemos ido presentando a través de lo que hemos ido desarrollando, entonces los asuntos públicos son diversas necesidades y problemas que tiene una población, ¿no? O una comunidad. Son las preocupaciones y responsabilidades que tiene que solucionar un país, una comunidad, ¿no? A ello hay que incluir de repente las problemáticas actuales, ¿no? Como por ejemplo esta pandemia, las cuestiones políticas, sociales, económicas y culturales, ¿no? Eso se convierten en asuntos públicos, ¿no? Necesidades, problemáticas que tenemos.
A eso se refiere con asuntos públicos. Ahora, los asuntos pueden ser privados y pueden ser públicos. Los privados son aquellas situaciones que son de tipo familiar, personal, ¿no? Por ejemplo, el celebrar un matrimonio, un cumpleaños, el cambio de un niño a otra institución o la bienvenida de repente de un familiar, son cuestiones privadas. En cambio, un asunto público ya hemos dicho que son problemáticas que nos ataña a todos, a toda la población, ¿no? Y por la cual buscamos solucionarlas. Aquí te presento algunos ejemplos de estos asuntos públicos más comunes, las que más nos afectan. La seguridad ciudadana, por ejemplo, contaminación ambiental, nuestros ríos súper contaminados, nuestros bosques talándose, las mineras, sus relaves en los ríos, ¿no? Entonces hay una serie de problemáticas de contaminación ambiental. La falta de agua en muchos sectores, la seguridad vial, por ejemplo, ¿cierto? Los tipos de asuntos públicos, entre ellos contamos como por ejemplo los políticos, son aquellos donde de repente una problemática es el respetar los derechos ciudadanos, las libertades democráticas, ¿cierto? A nivel de reconocer las normas, respetar nuestra ley, ¿cierto? Nuestra constitución política. Sociales, como la calidad de vida, la exclusión, la desigualdad, la inclusión. La desigualdad es una problemática, ¿no? La inclusión es una forma de solucionarlo. Otro tipo, los económicos, ¿no? Está la pobreza, la miseria, el desempleo. Es una problemática que casi la mayoría de los países lo tienen y nosotros también, porque muchos desempleados, entonces tenemos por esa cuestión pobreza, el contrabando, la piratería, los aspectos éticos, el abuso de su posición, la corrupción. De repente es un funcionario público y abusa de ese poder, de esa posición, ¿no? Para beneficiarse él mismo o beneficiar a terceros. Otro tipo de asuntos públicos culturales, ¿no? El patrimonio cultural, la difusión de las manifestaciones culturales, ¿no? El cuidado de nuestros centros arqueológicos, ¿no? Por ejemplo. Los ambientales, ahí sí tenemos una gran cantidad, ¿cierto? La contaminación ambiental. Y frente a esto, las soluciones que se presentan, por ejemplo, a través del desarrollo sostenible, ¿no? Cuidar nuestra naturaleza. Recuerda que existe una relación entre el bien común y asuntos públicos. Están relacionados estrechamente. Los asuntos públicos van a buscar pues la solución de problemas, pero que están orientados al bien común. Es por eso que tienen una relación, van juntos. Ojo, cuando opinamos, damos a conocer nuestras propuestas y tomamos decisiones que favorecen a todos y a la vez estamos ejerciendo un derecho. Al dar nuestras opiniones podemos estar solucionando problemáticas de asuntos públicos, ¿cierto? Entonces es necesario que conozcamos el problema, opinemos, ¿cierto? Podemos dar soluciones. Bueno, este cuadrito es para reforzar todo lo que hemos ido aprendiendo. Lo harás en tu cuaderno o en una hoja. No es necesario que me lo envíes porque esto lo estábamos desarrollando en nuestra clase virtual, pero por motivos de la señal es que no hemos podido concluir. Bueno, pues entonces es para que refuerces lo que hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Identificarás 3 problemas que afectan a todos, ¿no? Completando este cuadrito. A ver, asuntos públicos locales. Ojo, los asuntos públicos pueden ser locales, regionales, inclusive de tu país, ¿cierto? ¿Por qué?
porque los asuntos locales pueden ser problemáticas que suceden netamente en nuestra ciudad de Huancayo, los asuntos regionales de nuestra región Junín, de nuestro barrio, por ejemplo el barrio de San Carlos, ¿cierto? Entonces son problemáticas que atañan a una comunidad, ¿no? Entonces a un grupo de personas, a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando digo grupo de personas no quiere decir un pequeño grupo, sino una gran cantidad, ¿no? Un grupo bastante grande, a eso me refiero, ¿no? Ahora, los asuntos públicos locales, por ejemplo, en la ciudad de Huancayo hemos visto el incremento de la delincuencia. Ese es un asunto público que debemos de solucionar. En asuntos públicos de tu barrio, por ejemplo, yo en mi barrio he identificado una problemática, la falta de recojo de la basura está regada y es un foco de contaminación del ambiente y para nosotros, ¿cierto? Entonces, así vas a completar 3 más, ¿cierto? De Huancayo. ¿Qué otras problemáticas hay en nuestra localidad? ¿Y qué otras problemáticas hay en nuestro barrio? Seguidamente de haber desarrollado tu cuadrito y haberlo compartido, bueno, pues vamos a desarrollar nuestro libro de actividad en la página 35, el libro de actividad de nuestro texto de SM. Entonces vamos a ubicar la página 35, ahí vamos a desarrollar lo que nos plantea nuestro libro, los asuntos públicos y el bien común. Comprendemos, y aquí nos vuelven a poner el concepto de lo que significa asuntos públicos. Bueno, dice, ¿no? Son las diversas necesidades y situaciones problemáticas que son de interés de toda una comunidad, por lo que todos sus integrantes son responsables de solucionarlos. Y eso es cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues aplicamos. A continuación, dice, dialogamos, no nos es posible, pero tú puedes ir dialogando con tu familia, con tu hermano, con tu papá. Tampoco me vas a enviar esto porque eso está en tu libro. Es para reforzar lo que hemos ido trabajando. ¿Ya? Sobre tu comunidad, por ejemplo, problemática de seguridad vial. ¿Qué problemáticas en seguridad vial encontramos, cierto? La delincuencia juvenil. Incumplimiento de los derechos, ¿no? ¿Qué derechos no se cumplen, cierto? De acuerdo a ese nivel de gravedad, yo les voy a explicar por qué tienen el color rojo, amarillo, verde, ¿no? Cómo nos afectan, cómo planteamos alternativas de solución. Las respuestas son libres, ¿cierto? Mira, en esta primera parte vamos a encontrar el color rojo, es el nivel rojo crítico, o sea que es una situación bien crítica, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto en asunto público, posibles asuntos públicos podrían ser pandillaje, ¿no? La delincuencia podría ser, ¿no? Violencia familiar, ¿no? Entonces, esas son problemáticas críticas, ¿ya? ¿No? Entonces, por eso es que lo hemos colocado en la parte roja. ¿Cómo nos afectan? Nos afectan porque, por ejemplo, el pandillaje contra nuestra integridad. No hay seguridad, no tenemos miedo de salir, de trabajar, etcétera, ¿no? Entonces hace que pues trastoquen nuestras vidas. La violencia familiar también, porque los hijos, las familias no están pues tranquilas, y los vecinos, es una problemática a nivel nacional y en nuestro Huancayo de igual manera, ¿no? Alternativas de solución, ¿no? ¿Qué alternativas de solución podemos dar? Por ejemplo, sensibilizar, ¿no? A través de repente de las redes sociales, ahora que estamos usando de repente las herramientas virtuales, de repente hacer pequeños mensajitos, así como nos llega al teléfono, cuídese, no maltrate, etcétera, ¿no? Es una manera de, por ejemplo, dar a conocer y solucionar, o de repente hacer un pequeño video o afiche virtual para que todos lo vean y lo compartan entre todos, ¿cierto? Es una manera de solucionar. Ustedes seguramente tienen más propuestas, ¿no?
En la parte amarilla es, bueno, no muy importante, pero sí es necesario colocar, ¿no? ¿Cierto? Con respecto a la primera de arriba, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Asuntos públicos. ¿Qué asuntos públicos importantes hay? Por ejemplo, el tirar la basura a la calle, ¿no? Entonces se amontona, ya contamina y a la vez problemas de salud, ¿cierto? Con respecto a la parte de arriba, ¿cómo nos afecta? A nuestra salud, al medio ambiente. ¿Cómo podemos solucionar? De repente, no tirando nosotros mismos la basura ahí, sino evitar de generar basura, ¿cierto? Buscar soluciones. Por ejemplo, una solución podría ser reciclar, que ya lo están haciendo muchísimo, ¿cierto? En vez de tirarlo, reciclamos. Por ejemplo, botellas, ¿no? Podemos reciclar de repente para plantar algunas plantitas, podemos pintar. Nuestra creatividad, ustedes son recontra creativos, ¿cierto? Entonces pueden cambiar de repente una botella, hasta papel, ¿cierto? En la parte verde, el nivel verde es moderado con respecto a un asunto público. ¿Qué podría ser algo moderado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser algo moderado? A ver, pensemos un poquito. Lo moderado vendría a ser que cuidemos nuestros parques, ¿no? Que estén siempre regándolos, y cuando saquen a pasear a la mascota siempre lleven pues una bolsa para recoger sus necesidades, ¿cierto? Porque cuando todo el mundo disfruta de ese lugar, entonces a veces te quieres sentar y no te das cuenta, y ahí también te puedes contagiar, contaminar. Entonces es algo moderado que se puede solucionar poniendo de nuestra parte, ¿cierto? Llevando de repente nuestra bolsita, pero a veces eso no funciona, entonces de repente poniendo letreros o a través de las redes también, ¿no? Una solución. Ahora vamos a retroalimentar con respecto al tema que hemos trabajado. ¿Qué consecuencias negativas para el bien común trae el hecho de que las personas solamente se interesen por asuntos privados que por los públicos? Los asuntos privados, si bien es cierto, son problemas que en casa o los amigos pueden solucionarse o disfrutar, por ejemplo, cuando se celebra un cumpleaños, ¿no? Pero más importante que estos son los asuntos públicos, por ejemplo, acatar las reglas, las normas en esta pandemia, ¿cierto? Poner todo de nosotros para que de repente tus clases virtuales te ayuden a superar, ¿no? Entre tú y yo, los docentes, también estamos en un proceso de adaptación, de aprendizaje. Entonces, todo justamente por evitar el contagio, ¿no? Que la mayoría nos contagiemos, ¿no? Entonces, ese es un asunto público que todos debemos de acatar, ¿no? Hay veces que mucha gente no lo hace, no está bien. ¿Qué diferencias existen entre asuntos públicos y privados? Ustedes lo han dicho, un asunto público, después que hemos ido viendo las imágenes, me han dicho que son problemáticas que suceden en nuestra localidad, en nuestro país. Por ejemplo, la falta de agua, la contaminación de nuestros ríos, contaminación ambiental, la delincuencia, el no cumplir las reglas de tránsito, la basura que se junta en nuestro barrio, ¿no? Entonces, hay varias problemáticas que estas sí son de asuntos públicos, la corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces estas son asuntos públicos que podemos nosotros dar una opinión y de repente solucionar con nuestra opinión, ¿no? Asuntos privados son de índole personal. ¿Qué son los asuntos públicos y por qué es importante que te intereses por él? Acabamos de decir. Todos los asuntos públicos son aquellos problemas que suceden en nuestro país, en nuestra localidad. Pero estos asuntos públicos pueden afectar el bien común, ¿cierto? Entonces, el bien común para nosotros es una manera de disfrutar, de
de compartir. Por ejemplo, un parque, si destruyen los árboles, no tendríamos dónde, de repente, cuando hace mucho sol, estar de repente bajo ese árbol, ¿no es cierto? Entonces hay los colegios, por ejemplo, los hospitales, como ahora mismo pasa, es un asunto público, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos reconocer qué problemáticas hay y dar soluciones. Bueno, pues ahora nos toca reflexionar sobre nuestro aprendizaje. ¿Qué aprendimos hoy acerca de los asuntos públicos, cierto? Y el bien común. ¿Qué es un asunto público? Por ejemplo, la delincuencia, el no cumplimiento de las reglas de tránsito, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuál fue tu principal dificultad? Bueno, pues a veces te distraías, yo puedo decir eso porque te estaba viendo por la cámara, pero bueno, por lo demás te felicito, los felicito porque han estado bastante atentos. Es normal a veces que nos distraigamos, ¿cierto? Estamos probando una nueva clase a través de las herramientas virtuales, una plataforma Zoom, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos de repente haciendo la cuarentena, entonces por eso es que no podemos ir al colegio, pero estamos tratando de solucionar esa problemática y tú sigas estudiando, preparándote, ¿cierto? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida diaria? Observando las problemáticas que hay en mi barrio, y sé que tú tendrás las soluciones, ¿no? Por eso siempre es bueno opinar, ¿no? Entonces, y que respetemos las opiniones de cada uno de ellos. Es importante esa opinión tuya. Sé que tú tienes muchas habilidades, puedes reciclar, ¿cierto? Bueno, pues me despido hasta una próxima oportunidad. Nos encontramos en la plataforma Zoom y te dejo con este pensamiento. Defiende tu libertad de expresión. Es un derecho que tienes. Entonces, hasta la próxima.